Vamos a empezar ahora con Mateo 24, así que les voy a pedir que por favor me acompañen con sus Biblias a Mateo 24. También prepárense ahí para buscar otros versículos que vamos a estar leyendo posteriormente, porque nos vamos a meter en un tema muy interesante porque tiene que ver con señales, con muestras de cosas que han sucedido y que han de suceder. Y esta predicación la hemos titulado Sin escapatoria del juicio, o sea, como pregunta. ¿Por qué? Porque el Señor va a hablar de juicio. Ya veíamos predicaciones anteriores, Mateo capítulo 23, el Señor está hablando de juicio, está diciéndole a los líderes religiosos, ay de ustedes, ay, y va a empezar a decir varias cosas. De hecho, ese ay lo encontramos en el Antiguo Testamento relacionado a juicio también, y ese ay lo encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis. Cuando habla de la destrucción de Babilonia, ay de Babilonia. Ese ay está hablando de juicio, y mucho de lo que vamos a estar viendo en Mateo capítulo 24 tiene que ver justamente con eso, tiene que ver con el juicio de Dios. Y la pregunta es, si el juicio de Dios es justo, ¿quién puede escapar de él? ¿Hay forma de escapar de él? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver. Pero antes de empezar, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué podemos aprender de estas señales? Porque vamos a ver de que el Señor va a hablar acerca de algunas señales, y cuando vemos este tipo de temas, a veces nos enfocamos mucho en el evento como tal, pero tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué me enseñan estos elementos que vamos a estar viendo hoy? Vamos a ver de que va a haber severidad en el mensaje del Señor Jesús. ¿Por qué tanta severidad? Y por supuesto lo que ya habíamos preguntado, el Señor va a emitir juicio. ¿Habrá una forma de poder escapar de ese juicio o ser librado de ese juicio que el Señor Jesucristo va a mencionar? Bueno, a continuación vamos a ver esto, vamos a ver lo que el Señor Jesucristo va a enseñar acerca del justo juicio de Dios, por supuesto, y qué oportunidad tienen no solamente los oyentes, sino nosotros hoy en día en cuanto a las cosas que Él va a estar mencionando. También quiero empezar citando a este autor, D.A. Carson, es un erudito del Nuevo Testamento. Él dice lo siguiente: pocos capítulos de la Biblia han traído tanto desacuerdo entre intérpretes como Mateo 24 y sus paralelos en Marcos 13 y Lucas 21. La historia de la interpretación de este pasaje es inmensamente compleja, y en eso nos estamos metiendo ahorita. Y uno dice, bueno, de entrada nos están diciendo que esto es complejo de entender, hay una historia detrás de eso, y vamos a ver en qué consiste la complejidad de entender este capítulo, Mateo 24, pero no se preocupen que lo vamos a desarrollar a lo largo de estos domingos, de estas predicaciones, y poder ver el mensaje, las implicaciones prácticas que hay detrás de lo que el Señor Jesucristo va a estar enseñando en Mateo 24. Así que vamos a empezar leyendo el texto bíblico. Hoy vamos a estar desarrollando versículos 1 al versículo 8. Así que por favor acompáñenme a la lectura, y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Bueno, esto es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, y lo primero que vamos a encontrar en estos versículos que acabamos de leer es el destino del templo, ¿ok? Se va a mencionar acerca del destino del templo, y uno dice, pero ¿por qué el destino del templo? Versículos 1 y 2 nos van a hablar acerca de esto,
y es bueno acompañarlo con los versículos paralelos. Ya dijimos de que hay versículos paralelos en Marcos y en Lucas. Entonces vamos a leerlo con los versículos paralelos para ver que el Señor Jesucristo primeramente está hablando acerca del templo que está en Jerusalén. Recordemos de que ese es el ambiente del contexto anterior, ese es el ambiente de Mateo capítulo 23. Jesucristo está hablando con los líderes religiosos, les está dando ayes o ay, que es la expresión a los líderes religiosos. Les está hablando de su corrupción, les está hablando de su pecado y cómo ellos habían contaminado al pueblo y cómo eso tenía una consecuencia. Y nos vamos a dar cuenta de que el Señor Jesús, y nótese el paralelo, el Señor Jesús va a estar haciendo mucho énfasis en, primeramente, la situación externa de los líderes religiosos, lo que ellos mostraban de fuera. ¿Qué le decía a los fariseos? Se muestran hermosos, pero por dentro están de que llenos de pudrición, sepulcros blanqueados. Entonces el Señor Jesús les está hablando mucho de cuál es su condición interior, pero qué es lo que reflejan de manera externa. Y algo parecido vamos a ver con el templo también. Veamos el paralelo, dice Mateo capítulo 24, verso 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Por qué? Porque habían distintas estructuras como tal que conformaban el templo en su totalidad. Cabe mencionar también que en este tiempo el templo no había sido terminado de construir. ¿Ok? El templo se comenzó a construir aproximadamente en el año 20 antes de Cristo y terminó de ser construido en el 65, 64 antes de Cristo aproximadamente. ¿Ok? Esto es importante para lo que vamos a estar hablando ahorita, para entender el significado del pasaje. Pero este templo era una obra inmensa, ¿ok? Se dice, o por lo menos el historiador judío Flavio Josefo, dijo de que se necesitaron 10.000 hombres trabajando todo el tiempo para poder construir este edificio. Y con todo eso duró aproximadamente unos 80 años su construcción. Fue una obra grandísima la que se estaba haciendo con el templo, que de hecho era una ampliación de un templo que ya existía, que fue construido en tiempos de Zorobabel, o sea, lo que está escrito en Esdras y Nehemías. Bueno, en Esdras primeramente. Entonces salió del templo, los discípulos quisieron mostrarle a Jesús el templo. Nótese cómo lo va a decir Lucas. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. Ahora, Lucas nos va a decir de que lo que los discípulos estaban poniendo énfasis cuando les estaban mostrando los discípulos a Jesús el templo, ellos estaban poniendo énfasis en cómo se veía el templo. ¿Ya viste cómo está adornado? Las hermosas piedras y ofrendas votivas, ¿ya viste la magnificencia del templo? ¿Ya viste lo que se puede ver? Ahora, lo que se puede ver ¿cómo? Externamente, o sea, era una obra maestra la que se estaba haciendo ahí. Respondiendo él les dijo, dice Mateo, ¿veis todo esto? O sea, ¿ven todo esto que se está construyendo, toda esta obra que para ese entonces ya muy probablemente llevaba aproximadamente unos 50 años trabajando lo que se podía ver en ese entonces, 50 años viendo este edificio. Ya era algo hermoso, ya era algo precioso. Jesucristo le dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Lucas dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y esto es importante porque el contexto inmediato en el pasaje tiene que ver con el templo, ¿ok? Y eso es lo que vemos en el contexto inmediato. Vamos a darnos cuenta de que los discípulos están poniendo énfasis en eso, en cómo se ve el templo, algo hermoso, algo precioso, y el Señor Jesús dice, ven todo esto que se está haciendo, esto que a ustedes les admira, esto que a ustedes les causa. De hecho, el templo era algo de orgullo para el pueblo judío, ¿ok? Esto va a ser destruido, esto no va a permanecer. Y esto tiene que ver un poco con lo que el pueblo había hecho con Jesús. Ellos habían rechazado a Cristo. ¿Ellos en qué seguían poniendo énfasis? En esas cosas externas. ¿Ves qué hermoso el templo, qué hermoso todo esto? El Señor dice, no va a quedar esto. Ahora, para nosotros puede ser algo muy difícil de entender la importancia que el templo tenía para los judíos.
¿ok? Estamos hablando no solamente de una obra arquitectónica magnífica para la época, sino de que estamos hablando de un símbolo central de la cultura judía, ¿ok? El templo era algo que ellos habían perdido hace aproximadamente, bueno, para ese entonces estamos hablando unos 600 años, 600 y cachito de años habían transcurrido desde que el templo había sido destruido. ¿Por qué? Porque el templo fue destruido en el 586 antes de Cristo, en el tercer ataque babilónico. Ellos habían perdido eso, una construcción magnífica que había hecho Salomón, ellos lo habían perdido. Después de que habían estado en cautiverio, ellos tienen que volver y ponerse a trabajar para reconstruir el templo a pesar de que habían enemigos que estaban acechando a Israel. Y con todos esos enemigos acechando a Israel, ellos trabajaban, dice los libros históricos, de que en una mano tenían la espada y en otra la herramienta para trabajar. ¿Por qué? Porque ellos estaban poniendo su vida para la construcción de ese templo. Y para el tiempo de Herodes el Grande va a empezar a hacer ese templo más grande. Entonces estamos hablando de algo que a los judíos les había costado sudor, lágrimas, sangre. Era algo que estaba arraigado en la historia del pueblo y el Señor les dice, esto que para ustedes es magnífico va a ser destruido. Y esto está íntimamente vinculado con lo que ya hemos visto, ¿ok? Había pecado en el pueblo y había un énfasis en lo exterior en cuanto a lo religioso. Y esto tiene implicaciones prácticas para nosotros, pero ahorita vamos a llegar a eso, porque el Señor va a empezar a hablar acerca de señales para conocer de que el juicio que Él había emitido se iba a cumplir. Dice Mateo 24:3, y estando Él sentado en el monte de los olivos, que está luego, cerca de la ciudad, al oriente de la ciudad, dice, desde ahí se podía ver la ciudad, de hecho, desde ahí se podía ver el templo, se podía ver la ciudad. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mira lo que dice paralelo Lucas, en cuanto a estas cosas que veis, ya habíamos leído esto, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? ¿De qué le está hablando el Señor Jesucristo? El Señor Jesús está hablando de la destrucción del templo. Pero nótese que Mateo también va a mencionar acerca de la venida del Señor Jesús y del fin del siglo. Es algo que se menciona mucho en Mateo, el siglo presente, el siglo venidero, el siglo presente, el siglo venidero. ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque estamos hablando de la destrucción del templo, que eso es algo que ya ocurrió, pero también vamos a ver que se mencionan cosas que tienen que ver con la venida del Señor y con ciertas cosas que cuando las leemos, ciertamente, ¿con qué las relacionamos? Con el fin de todo, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Y es aquí donde puede haber un poco de dificultad entendiendo lo que está ocurriendo aquí, pero no se preocupen, que esto se puede entender conociendo los patrones que hay en cuanto a la profecía a lo largo de la Escritura. Pero hay dos preguntas fundamentales. La pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? El Señor Jesucristo dice, todo esto va a ser destruido. Los discípulos preguntan, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Y la siguiente pregunta que encontramos en Mateo es, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué encontramos ambas cosas juntas? Una que ya sucedió y otra que estamos esperando todavía. Porque muy probablemente ellos creían, bueno, si el templo va a ser destruido, si esta obra magnífica va a ser destruida, entonces, pues muy probablemente ambas cosas van a suceder al mismo tiempo, que no necesariamente fue así. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos primero mención acerca del templo y tenemos un segundo elemento que es la venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Jesucristo va a hacer es que va a responder las dos preguntas en una. Ahora, uno dice, pero ¿cómo que va a responder las dos preguntas en una? El Señor Jesucristo va a utilizar un lenguaje que a lo largo de la Escritura es utilizado para hablar acerca del juicio de Dios. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando el templo sea destruido? Ahí lo que está ocurriendo es juicio de parte de Dios. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando el Señor vuelva?
Va a haber juicio también contra los enemigos del Señor. Por eso el lenguaje que va a utilizar es muy parecido para hablar de una cosa y de la otra. Entonces, el Señor Jesús va a hablar de ambos eventos, pero sabemos de que ambos eventos están separados. Si me permiten, si me acompañan, por favor, acompáñenme a Lucas, por favor, para que se escuchen ahí las hojas que están pasando. Lucas capítulo 21, cuando nosotros leemos el paralelo, dice de la siguiente manera, Lucas 21, 20. Pero cuando viereis, Lucas 21, 20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Por qué? Porque está hablando de la destrucción de Jerusalén. Eso ocurre en el año 70 después de Cristo a manos de Tito Vespasiano. Esto está ocurriendo como juicio por el pecado del pueblo. El pueblo había puesto su confianza en el templo, por eso estaban mostrándole al Señor Jesús, ¿ves estas piedras hermosas, estas ofrendas votivas? ¿Ves? Están poniendo el énfasis de su fe en lo exterior y el Señor dice, el pueblo me ha desechado y por tal razón va a venir juicio sobre este lugar. Ahora, el lenguaje que va a utilizar también va a hacer referencia a cosas que van a ocurrir de manera progresiva cuando Él vuelva. Y el lenguaje que se utiliza es muy parecido. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que se utiliza en la Escritura cuando se habla de juicio. Y ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Tenemos que entender algo que se conoce como cumplimiento múltiple en la profecía. Les voy a poner un ejemplo para que no digan que esto es ¿esto de dónde lo sacaron? ¿De dónde lo inventaron? Es algo que está a lo largo de la Escritura. Acompáñame rápido a Isaías 13. Ahora, no te preocupes, esto no va a ser un estudio de profecía, porque queremos ver algunos elementos prácticos que encontramos como tal en el pasaje de Mateo 24, pero es importante, muy importante, que entendamos el sentido del texto, porque si decimos puras cosas bonitas, pero fuera del sentido propio del texto, pues entonces no es el texto el que está hablando. Veamos lo que dice Isaías 13. Mis hermanas que estuvimos estudiando juntos libros proféticos ya están familiarizadas con esto, pero nota lo que dice Isaías capítulo 13, para que veas de que esto es algo que ocurre, de hecho, a lo largo de la Escritura. Isaías 13, verso 1, mira bien lo que dice ahí, dice, profecía sobre Babilonia, muy bien. Entonces sabemos de que lo que se va a decir es sobre Babilonia, ¿ok? Ahí no hay nada que inventarle. Revelada a Isaías, hijo de Amós, porque estamos leyendo el libro de Isaías. Si tú lees capítulo 13 en adelante, es profecía contra muchas naciones. El Señor va a hacer juicio sobre Babilonia, va a hacer juicio sobre los asirios, el Señor va a hacer juicio sobre Etiopía, el Señor va a hacer juicio sobre un montón de naciones. Por eso, la primera profecía que se está mencionando aquí es contra Babilonia. Vámonos hasta el verso 6. Ya vimos de que la profecía es contra Babilonia, ¿no? Dice verso 6, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenará de terror, angustias y dolores. Se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ahora, uno lee esto y uno dice, aquí ya todo se acabó, ¿no? O sea, ya destruido todo. Ahora, ¿qué dice versículo 1? Profecía contra Babilonia. Y después vamos a ver, de hecho, si ves el subtítulo de capítulo 15 es profecía sobre Moab. Y luego ves capítulo 17, profecía sobre Damasco. Está hablando de naciones. Ahora, ¿cuál es el lenguaje que está utilizando? Está utilizando un lenguaje que se utiliza para hablar del juicio de Dios. Por eso lo encontramos en Apocalipsis.
¿Se han dado cuenta que lo que leímos aquí se parece un poquito a lo que uno de repente lee en Apocalipsis? ¿Por qué está utilizando ese lenguaje? Porque Dios está haciendo juicio. Porque Dios está haciendo justicia y Él va a destruir a sus enemigos y va a derribar la altivez de los soberbios. Pero está hablando de la destrucción de Babilonia. Pero ¿cuándo también eso va a ocurrir? Al final, cuando Él vuelva. Entonces, vemos, hay un significado en su contexto inmediato. Está utilizando un lenguaje muy característico del juicio de Dios, de cuando Dios hace juicio. Y por eso lo encontramos también en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios hace juicio. Y ese juicio es porque Dios es justo. Muy importante siempre vincular todo lo que encontramos a la Escritura con el carácter mismo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Mateo 24, mis amados hermanos? Está ocurriendo eso. Está utilizando un lenguaje que describe el juicio de Dios. ¿Para qué? Porque cuando tú lees estas cosas en la Biblia, tú sabes, el Señor está haciendo juicio. Es como cuando el papá voltea a ver al hijo, y hay una mirada muy característica del papá, ¿no? O de la mamá cuando va a hacer juicio, cuando va a haber disciplina, ¿no? Yo sabía que cuando mi papá me veía de cierta manera, que es un poquito, ya ves, con los ojos medio apretaditos, te ve de lado y una ceja ligeramente alzada, yo ya sabía que ¿qué es lo que venía? Juicio. Esa era la señal, ¿no? De que venía disciplina. Entonces, cada vez que yo veía que hacía cierta mirada, yo sabía que pues yo la había regado y por tal razón, pues habían consecuencias. Bueno, cada vez de que hay cierto tipo de lenguaje en la Escritura, yo sé de qué está hablando acerca del juicio de Dios. En Isaías vimos que está hablando del juicio contra Babilonia, pero que ese mismo lenguaje es utilizado en Apocalipsis porque representa la severidad del juicio de Dios, del justo juicio de Dios. Entonces, el Señor va a estar desarrollando esto en Mateo 24. Va a hablar del juicio contra Jerusalén porque si no tendría una inconsistencia con lo que dicen los otros evangelios, porque en los otros evangelios vimos de que dice cuando esté rodeada Jerusalén de ejércitos, pero sabemos de que también está hablando acerca del futuro juicio de Dios, porque no todo lo que se menciona como tal es algo que ocurre de manera definitiva en la destrucción de Jerusalén. Está utilizando un lenguaje para hablar del juicio de Dios inmediatamente y futuro. Habiendo aclarado esto, porque es importante, si no, ¿de dónde se están inventando todo lo que están diciendo? Bueno, es algo que encontramos a lo largo de la Escritura. Se muestra muchísimas veces en los libros proféticos. Y el Señor va a responder esto. Va a mencionar las señales que van a haber para el juicio de Dios sobre Jerusalén por su pecado. Va a mencionar un poquito cuándo. Lo vemos en Lucas. Cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, huyan. De hecho, esto es algo que ciertamente ocurrió en el tiempo del 67 después de Cristo aproximadamente. Parece ser de que hubieron algunos creyentes que huyeron de Jerusalén y por eso no sufrieron las implicaciones del asedio a Jerusalén en el 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque conocían lo que Jesucristo había dicho. Entonces va a responder acerca del juicio que va a ocurrir contra Jerusalén, las señales, pero no va a decir cuándo es el tiempo específico de su venida. Porque si hay algo que vamos a encontrar en Mateo 25 es de que lo que el Señor espera es de que independientemente de cuándo sea su venida, su pueblo lo tiene que estar esperando. Su pueblo tiene que estar haciendo lo que le corresponde hacer mientras el Señor vuelve. Por eso hablar de la parábola de los talentos. A uno le dio 5, al otro le dio 2, al otro le dio 1 y todos tenían que estar ¿qué? Haciendo lo suyo mientras el Señor vuelve. Eso es lo que le corresponde a su pueblo, no saber específicamente va a venir en el año 2012, y no vino en el 2012, pero salió la película del fin del mundo del 2012. Entonces, las señales no son dadas para que yo esté, porque yo creo que ya se va a venir. No, las señales son dadas ¿para qué? Para confirmar que Dios va a cumplir su palabra. Te pongo un ejemplo, en el Antiguo Testamento a veces habían personas que pedían señal, por ejemplo, cuando ves en Jueces, Dios le dice a Gedeón, tienes que ir a liberar al pueblo. Y Gedeón le dice, bueno, ¿y cómo sé que vas a ir conmigo? Dame tal señal de que tú vas a ir conmigo. ¿Para qué era esa señal? Para que Gedeón tuviera la seguridad de que Dios estaba con él. ¿Para qué son esas señales?
confirman de que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. Dios va a cumplir su palabra. No son para que yo esté calculándolo. Bueno, 7 por 3 menos 5, pues yo creo que va a ser más o menos en el... No, no es para eso. Entonces el Señor va a estar respondiendo esto que vamos a encontrar aquí. Y lo que vamos a encontrar primeramente es la alusión al templo. Ya lo hemos mencionado. Primera de Reyes, capítulo 9, versos 6 al 7, dice de la siguiente manera: mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a los pueblos. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Está hablando del templo de Salomón, ¿ok? El templo, se empieza a mencionar el templo de Salomón en el capítulo 6. Capítulo 8, Salomón va a hacer un discurso, una oración a Dios acerca del propósito del templo, que el propósito del templo era ser un testimonio un testimonio a los otros pueblos de que Dios estaba con ellos. De hecho, cuando vemos el versículo 42, si no me equivoco, el capítulo 8 de Primera de Reyes, dice: para que cuando los gentiles oigan de tu gran nombre, porque oirán de tu nombre. O sea, tenía un propósito misiológico el pueblo de Israel, alcanzar a otros pueblos. Israel no cumplió su propósito, su misión, por eso decimos un propósito misiológico. Por eso capítulo 21, Dios dice: el reino será quitado de vosotros, será dado un pueblo que haga fruto dignos de él. Y aquí vemos de que los discípulos ahora siguen poniendo énfasis en que, mira, pero nosotros tenemos el templo, mira, qué precioso que es, qué bonito, qué magnífico. Esto no lo tienen otros pueblos. Pero nótese que al Señor no le importan esas cosas. Este es probablemente cómo se veía el templo. Ahora, alguien podría decir, bueno, hoy en día hay construcciones más grandes. Mis hermanos, estamos hablando de un tiempo en donde no habían grúas, a como hoy en día las conocemos, no habían un montón de cosas que hoy en día tenemos. Para hacer esto tenía que haber mucha riqueza detrás. Y aparte de eso, mucho ingenio arquitectónico, mucho trabajo. Ya vimos que fueron muchos años. Y el Señor dice: sabes que esto podrá ser muy bonito, podrá ser una maravilla si quieres, pero esas no son las cosas que a mí me interesan. Esas no son las cosas que a mí me importan. Esto era una actitud que el pueblo ya había tenido desde mucho tiempo antes. Nótese que en los libros proféticos, muchos creen que los libros, o el meollo del asunto de los libros proféticos es estar viendo visiones y cosas futuras. En realidad, mucho de lo que encontramos en los libros proféticos son exhortaciones al pueblo de Israel a que dejen su pecado, dejen su idolatría, que busquen misericordia, justicia, juicio. Y permíteme leerte algo que dice Jeremías capítulo 7, versos 1 al 7. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá. ¿En dónde está el Señor Jesucristo en ese momento? En Judá. Simplemente haciendo el paralelo, ¿verdad? En Jeremías no está el Señor Jesús. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. El pueblo decía: bueno, tenemos el templo, casi como que si se tratara de un amuleto. ¿Pasa eso hoy en día? Sí. Andan ahí la crucecita y la virgencita colgando en el taxi, porque según
por eso nunca van a chocar, no, pero igual pasan cosas, ¿no? Ahora, uno dirá, bueno, pero esto es algo muy ajeno a mí, porque pues aquí no está el templo de Jerusalén, ¿a mí eso qué? Yo creo que ver la actitud de los discípulos nos debería llevar a la reflexión, porque muchas veces nosotros, como iglesia, y en general hablando de las iglesias en todo el mundo, podemos caer en eso. ¿Qué es lo que al Señor le importa? Que andemos en conformidad ¿a qué? A su carácter. Y debemos tener cuidado cuando ponemos la mirada en el exterior y decir, pero es que nosotros tenemos todo, nosotros tenemos programa de niños, tenemos programa para esto, tenemos programa para aquello, tenemos programas para un montón de cosas. Mira y suponte que llegamos a tener un edificio de 3 pisos y tenemos un montón de cosas como ministerio. El día que nosotros dejemos andar en conformidad al carácter de Dios, a Dios le importa muy poco los programas que tengamos, a Dios le importa muy poco el edificio que tengamos, las misiones que hayamos levantado. Nosotros debemos andar siempre en conformidad al carácter de Dios. Y el Señor le está diciendo, bueno, a sus discípulos, ven todo esto magnífico que se supone que es para la adoración a Dios, porque no se trata de cualquier edificio, se trata de un edificio para la adoración a Dios. No, ves todito esto, yo lo voy a destruir. ¿Por qué? Por lo que vimos en Mateo capítulo 23. ¿Por qué? Por lo que vimos en Jeremías capítulo 7. Dice que hagamos misericordia. El día que nosotros dejemos de andar en conformidad al carácter de Dios, todo aquello que humanamente nos puede dar apariencia de grandeza, Dios lo tira así. Y eso es algo que nos debería llevar a reflexionar todos los días en dónde estamos como miembros del cuerpo de Cristo. Recordemos siempre eso. Kim Riddleberger dice de la siguiente manera: el pueblo había rechazado a Cristo, el verdadero templo. ¿Okay? Habían rechazado lo que verdaderamente importaba. Ahora el Señor iba a rechazar el templo terrenal. El templo ya no era una bendición, sino un obstáculo para la fe. Mis hermanos, esto, créanme, yo lo he visto varias veces. Y no lo estoy diciendo aquí, o sea, en general, yo he visto cómo muchas veces se puede poner la vista en lo que se puede lograr en el ministerio y creemos de que eso que se ha logrado como tal significa que andamos bien. Y no. ¿Okay? Personas que, bueno, Dios me ha bendecido con mucha riqueza y creen que por eso están bien. Dios eso lo puede destruir así, lo puede quitar en un santiamén. Y la forma en la cual Dios trajo juicio sobre Jerusalén en el año 70 es algo increíblemente trágico. Flavio Josefo dijo de que en el tiempo del asedio a Jerusalén no había suficiente cruces para los cuerpos ni suficiente espacio para las cruces, porque el juicio que vino sobre Jerusalén, a pesar de la grandeza de lo que ellos habían creído que habían logrado como religión, se vino abajo. Ellos desecharon a Jesús y Dios lo desechó a ellos. El día que nosotros olvidemos de poner la mirada en el Señor, Dios no nos necesita. Él va a hacer justo juicio. Y esto de que Jesucristo es el verdadero templo, de hecho lo encontramos en Juan capítulo 2. Él hace un azote limpiando el templo y vamos a encontrar ahí en Juan capítulo 2 de que Él dice, yo esto lo puedo destruir en 3 días y en 3 días lo voy a levantar, y dice el texto de Juan que estaba hablando acerca de sí mismo, de su cuerpo. Entonces, Cristo era el verdadero templo. El templo era el lugar en donde Dios habitaba, el lugar en donde Dios podía estar en medio de su pueblo. Y en Cristo Jesús tenemos ¿a qué? A Dios en medio de su pueblo. Continuamos en Mateo 24 y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y créanme, esto ciertamente ocurrió antes también de la destrucción del templo. ¿Okay? Veamos lo que dice Judas. Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente de los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios
y niegan a Dios, al único soberano, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de los 60s, ¿ok? El Señor va a dar señales para que se emita juicio sobre Jerusalén, pero también estas mismas cosas las vamos a encontrar como elementos que se van a estar repitiendo hasta que el Señor vuelva. Veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahora sí han surgido muchos anticristos. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, el anticristo significa o alguien en contra de Cristo o alguien que se pone en el lugar de Cristo. ¿Okay? Anti no solo significa contra, sino en lugar de. Por eso, vicario de Cristo no es correcto. Pero por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, vemos de que en el tiempo de Juan, estamos hablando ya más bien del 90 aproximadamente después de Cristo, habían anticristos, porque esto es algo que iba a surgir tanto para la destrucción del templo como de manera futura. Esto va a ocurrir, personas que están en contra de Cristo se quieren poner en el lugar de Cristo, para que sigamos viendo por qué decimos lo del cumplimiento múltiple. Y seguimos leyendo, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y aquí es donde me gustaría que también nos detuviéramos a pensar un poquito, a reflexionar. Yo no sé tú, pero yo crecí en un contexto en el cual a estas cosas se les daba un elemento o más bien se les daba un tono un poco sensacionalista. Y es aquí donde también me incluyo, nos quiero animar a que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque cuando se hablan de estas cosas, ya está medio calor, cuando se hablan de estas cosas, por lo general se suele abusar un poco y se habla de las señales de manera un poco sensacionalista, y es aquí donde como iglesia creo que debemos de tener cuidado. El Señor va a dar un imperativo aquí. Un imperativo es una orden, ¿ok? Una orden no es bueno, si tú quieres y te da ganas de que... No, es una orden, no os turbéis. Va a hablar de muchas cosas que son ciertamente terribles. Lo que ocurrió en Jerusalén fue algo terrible, pero el Señor está diciendo, no os turbéis. Algo que yo veo mucho que se da en ámbitos cristianos es hablar de estas cosas y ¿saben qué? Estimular al morbo, estimular al eventos futuros y tal gobierno se está empoderando y este otro gobierno y de seguro este gobierno es el que dice, mis hermanos, ¿qué dice? No os turbéis. Y ¿saben qué es lo que más me preocupa de esto? Mira Mateo 24:14, que no toca hoy, pero mira lo que dice Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amados hermanos, esto que estamos diciendo, estos elementos son cosas que sí, vemos que ya se estaban cumpliendo en el año 70, pero muchas están apuntando ¿a qué? A eventos finales. Algo que a mí personalmente me disgusta un poco, y les estoy siendo honesto, les estoy abriendo mi corazón, me disgusta un poco, es cuando se hablan de estas cosas como con morbo, ¿no? Como, ahí está, y de seguro el chip, cuando habla del sello de la bestia, no tiene nada que ver con un chip, ¿okay? Pero, ¿por qué se dicen esas cosas? Porque jala gente. Cuando alguien dice, no, es que yo creo que ya viene el fin, ¿por qué viene el fin? Porque te vas a ir a predicar a esos lugares en donde no se ha predicado el evangelio todavía. Porque dice, será predicado este evangelio del reino por todo el mundo. ¿En qué estamos poniendo el énfasis? ¿En qué estamos poniendo nuestra mirada? O sea, que a lo mejor alguien me diga, bueno, es que yo creo que ya viene el fin, pero ¿por qué? Porque yo voy a ir a predicar a esos lugares en donde todavía el evangelio no ha llegado.
Bueno, me hace más sentido, pero a veces ponemos el énfasis en qué, en lo exterior, en las dificultades. Mis hermanos, Mateo capítulo 25 va a hablar de que mientras el Señor vuelve, su iglesia, ¿qué tiene que estar haciendo? Lo que le corresponde hacer. Entonces, que nosotros veamos que vienen cosas difíciles, que nosotros veamos que pasan cosas en el mundo que ciertamente nos hacen decir, bueno, ¿qué está pasando? No nos quiten la mirada de lo que verdaderamente debería preocuparnos, que la iglesia esté trabajando, que la iglesia esté haciendo la obra de su Señor. Mientras el Señor vuelve, su iglesia trabaja. Por eso el Señor dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué están pasando todas estas calamidades? Porque esto tiene que acontecer. Porque vivimos en un mundo caído, porque vivimos en un mundo perdido y por eso hay desastres, por eso hay calamidades. Estas señales nos muestran de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, pero cuando Él va a hacer las cosas, eso es problema de Él. Yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde. No os turbéis, es necesario que todo esto acontezca. Pero, dice el Señor, no es el fin. Por eso digo yo, si es necesario que el Evangelio sea predicado por todas partes, pues yo creo que eso debería ser mi preocupación, más allá de que si hay una inflación, más allá de que si yo veo que tal gobierno, X, Y, Z gobierno, y será predicado este Evangelio del Reino. Algunos consideran de que el Evangelio del Reino es un Evangelio diferente. Hago este paréntesis rápido. Nosotros creemos que no. No nos vamos a meter mucho en eso, pero el punto es, el Evangelio tiene que ser predicado. Eso es lo que su iglesia se debe preocupar, de hacer su trabajo mientras el Señor vuelve. Por eso el Señor dice, estas cosas van a ocurrir, no se turben, es necesario que todo esto acontezca. Porque se levantará nación contra nación, sí, por supuesto, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero este no es el fin, dice el Señor. Permíteme mostrarte por qué no deberíamos de dejarnos llevar por elementos sensacionalistas. Yo no sé ustedes, pero a veces cuando hay terremotos se encienden las alarmas y no, hay diferentes terremotos y por eso... Miren, el 1 de noviembre de 1755 murieron 60.000 personas en Lisboa, Portugal, por un terremoto. Estamos hablando de algo trágico, algo grande. 1783, el gran terremoto de Calabria, murieron, según se calcula, unos 30.000 personas. 1857, el gran terremoto napolitano se llevó más de 12.000 vidas. El terremoto de Charleston en 1886, vamos a ver de que también se dio un terremoto en Assam en 1897, el de California de 1906 que destruyó una sección del sección importante de San Francisco, el de Messina en 1908, el de Avezzano, Italia, en 1915, en mi país en el 1972 hubo un terremoto que destruyó toda la capital. Mis amados hermanos, cuando veamos estas cosas, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Cuál es el problema? ¿Que me preocupen estas cosas? No, es normal, es natural. ¿Dónde está el problema? Cuando perdemos el foco, cuando perdemos la visión. Es que de seguro viene el fin. Déjaselo al Señor, eso es problema del Señor. ¿Qué es lo que tiene que hacer su iglesia? Lo que le corresponde. No os turbéis, es necesario que todo esto acontezca, porque es necesario que el Evangelio del Reino sea predicado por todo el mundo. Y que aunque el mundo se esté cayendo, que el mundo vea que la iglesia del Señor no se está cayendo. Que aunque el mundo se esté desboronando en pedazos, vea que la iglesia del Señor está confiada en una esperanza superior y está haciendo lo que su Señor le dejó que hiciera. Y aquí el ánimo que nos quiero dar es que tengamos cuidado porque se da muchísimo, tengamos cuidado con mensajes sensacionalistas, mensajes que nos quitan la mirada de en donde la debemos tener puesta. No os turbéis, es necesario que todo esto acontezca. Y el versículo 8 dice de la siguiente manera, y todo esto será principio de dolores.
así que no os turbéis. Mis amados hermanos, ahí hay una palabra muy importante que ya la vieron, que está resaltada, y es la palabra dolores. ¿Y por qué quiero hablar de esta palabra? Porque ya dijimos de que mucho del lenguaje que aquí se utiliza para hacer referencia al juicio de Dios. El juicio de Dios es severo porque Dios es justo y porque el pecado es en contrariedad al carácter de Dios. Por eso la severidad que vemos en este juicio. El pecado va en contra de la justicia de Dios, va en contra en general de todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios. Por eso Dios no lo tolera. Y nótese que dice que esto va a ser principio de dolores, ¿ok? Es doloroso porque es el juicio de Dios. Ahora, esta palabra, en el original la palabra Odín, creo que les sonará parecido, del griego Odín, bueno, es la palabra que se utiliza para dolores, se suele utilizar para describir el dolor de parto, por ejemplo. En la Escritura, cuando se habla del juicio de Dios, también vamos a encontrar que se habla de dolores de parto. Gran sufrimiento, agonía, extensión figurativa de un dolor que va en aumento con la implicación de un alivio posterior. Esta palabra, dolores o dolor, aparece solamente 4 veces a lo largo del Nuevo Testamento. En la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, aparece muchas veces. ¿Sabes dónde aparece esta palabra Odín? De dolor, siempre está hablando del dolor. Por lo general, en los libros proféticos está hablando del dolor que trae el juicio de Dios. En los salmos está hablando del dolor, por ejemplo, que David siente por la opresión de sus enemigos. Entonces, el contexto de esta palabra por lo general tiene que ver con juicio, con persecución. ¿Sabes en dónde aparece de las 4 veces que aparece en el Nuevo Testamento? ¿Dónde aparece? Bueno, aparece una vez aquí, donde lo acabamos de leer, Mateo 24:8. Aparece una vez en Marcos 13:8, que es el paralelo de lo que estamos leyendo ahorita. Una en Tesalonicenses 5:3, que está hablando acerca del juicio futuro de Dios, que estamos diciendo que eso también habla acerca del futuro juicio de Dios. Y aparece una vez más en Hechos 2:24. Y aquí quiero que por favor le pongas mucha atención. Lee conmigo, vea tu Biblia, abre tu Biblia, vea Hechos 2. Vamos a leer versos 22 al 24. Esta misma palabra que se utiliza para hablar del juicio de Dios aparece en Hechos capítulo 2, versos 22 al 24. Y es un discurso de Pedro. Dice de la siguiente manera: varones israelitas, oíd estas palabras. Esto Pedro lo está diciendo después de que recibe el Espíritu Santo. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, y esta es esa palabra, Odín, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y posteriormente Pedro va a empezar a citar el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo a la luz de Cristo. Ahora, esta palabra dolores, ya dijimos que se menciona nada más 4 veces en el Nuevo Testamento, siempre está relacionado a juicio, siempre está relacionado al justo juicio de Dios. Y en el Antiguo Testamento en algunas partes acerca de la opresión de los enemigos sobre algunas personas. Esta misma palabra se utiliza para hablar de lo que Cristo sufrió. Porque Cristo Jesús sufrió ¿qué? Lo que tú y yo merecíamos. Lo que nos pertenecía a nosotros sufrir de dolor es lo que Cristo llevó en la cruz. Dios hizo justicia. De hecho, si tú le notas en los evangelios, te vas a dar cuenta de que, ¿qué se dice de cuando Jesucristo murió? Que hubo un terremoto. ¿Qué pasó en los cielos? Se oscureció todo. ¿Se dan cuenta del lenguaje que vemos en los libros proféticos? ¿Se dan cuenta del lenguaje que se utiliza en los tiempos finales? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en la cruz? Dios estaba haciendo su justo juicio.
Y si hay alguien que me está escuchando, no sé, a lo mejor en la transmisión, esto es muy importante porque estamos hablando acerca de, bueno, el juicio de Jerusalén, eso ya pasó. Estamos esperando de que Dios haga justo juicio de manera última, porque Dios es justo. Pero ¿saben algo? Hay una forma de escapar del justo juicio definitivo de Dios. Dice Tesalonicenses, separados de la presencia de la gloria de su poder. Eso es lo que nosotros conocemos como infierno. Cristo Jesús llevó el juicio que nosotros merecíamos llevar. Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. La Escritura dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La razón por la cual hay juicio es porque Dios es justo. Por eso hay un juicio de manera definitiva, porque Dios va a hacer justicia sobre todo. La Escritura muestra de que todos nosotros hemos fallado. Dios no es un Dios tranza o mercader que hace mercadeo con su justicia. Muchas religiones lo que hacen es, bueno, para ponerte bien con los dioses tienes que hacer aquello, esto, lo otro. Es como, Señor, yo te doy tantas buenas obras y tú me quitas tantos pecados. Dios no hace ese tipo de cosas. Imagínate una persona que va con un juez y le dice al juez, sí, yo robé, pero te doy tanto y le doy tanto a los pobres. Como, bueno, sí hice mal, pero te lo redimo con estas buenas acciones. Si el juez es justo, ¿qué es lo que tiene que hacer? A la cárcel. Dios es un juez justo. Dios no va a hacer mercadería con su justicia. Y por eso el justo juicio de Dios cayó ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y la Escritura muestra que si yo pongo mi confianza en Él, de que Él pagó por mí en la cruz por mis pecados, que no hay medio humanamente hablando para poderme reconciliar con Dios, de que estoy separado de Dios, de su presencia, de su gloria, estoy separado por mi pecado y si Dios es justo y se tiene que hacer justicia, pero Cristo pagó en la cruz por mis pecados. Si yo puedo creer eso, que Él pagó en la cruz por mis pecados, que resucitó venciendo a la muerte, yo puedo tener vida eterna, yo puedo ser salvo. ¿Hay forma de escapar del juicio último definitivo de Dios? Sí, en la persona de Cristo Jesús. Esto no se trata simplemente de un mensaje sensacionalista. Se trata de la congruencia del carácter de Dios. Dios es justo. Cristo Jesús satisfizo la justicia de Dios. Pongamos nuestra confianza en Cristo. Y dice la Escritura que si ponemos nuestra confianza en Él, que Él pagó en la cruz por nuestros pecados, tenemos vida eterna, somos nueva criatura y tenemos salvación, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz. Conclusiones. El Señor enseña sobre el juicio como consecuencia del rechazo a Él. ¿Por qué viene juicio sobre Jerusalén? Porque Jerusalén lo ha rechazado. ¿Por qué viene justo juicio de manera última y definitiva? Porque el mundo lo ha rechazado. Yo puedo tener libertad si pongo mi confianza en Él. Él enseña del juicio, del rechazo a Él y de poner esperanza en otra cosa que no fuera Él. ¿En qué estaban confiando los discípulos o algunos de los líderes religiosos? En el templo. Templo tenemos. Nuestra justicia, decían los fariseos, pero Jesucristo les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, podridos por dentro, aunque se muestran hermosos por fuera. A mí no me importa ese templo, yo lo destruyo, porque mi pueblo me ha rechazado. Poniendo confianzas en otras cosas que no es en Cristo. Aplicaciones. Debemos tener cuidado de poner nuestra esperanza en otra cosa que no sea Cristo. No hay salvación del juicio fuera de ¿quién? Fuera de Cristo. No hay esperanza fuera de Cristo. No hay absolutamente nada que este mundo nos pueda ofrecer que valga la pena fuera de Cristo. Tengamos cuidado. Debemos tener cuidado de poner los ojos en enseñanzas sensacionalistas. ¿Cuál es el problema? Perdemos el foco. Mateo capítulo 25 nos va a enseñar muchísimo acerca de esto, que nos quitan la mirada del objetivo que tenemos como creyentes. Prediquemos el Evangelio, enseñemos la palabra de Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros.
Y si alguien nunca había escuchado de que había un evangelio, de que Cristo va a volver, va a ser justo juicio, yo te animo a algo, pon tu confianza en Cristo. No hay salvación del justo juicio de Dios fuera de Cristo, fuera de su obra en la cruz. Él llevó en sí mismo nuestros pecados.